Vamos a hablar del bypass gástrico. El bypass gástrico se ha puesto de moda desde hace 10 años para adelante por la importancia que tiene la cirugía bariátrica. De hecho, el bypass gástrico fue la primera cirugía bariátrica que se hizo en el mundo. Y para ser específicos, la primera cirugía bariátrica que hizo en el mundo la realizaron en Italia y en Estados Unidos. Y fue específicamente un bypass gástrico. Es una cirugía que tiene mucha trayectoria, mucha historia. Para fines prácticos les voy a mencionar bypass. Sin embargo, existen muchos tipos de bypass. Existe el bypass en Yen-Rux, que es probablemente el más conocido, el que más se hace. Existe el mini bypass, que yo les digo a los pacientes de mini no tiene nada, nada más así se llama, pero es un bypass completo. Existe el bypass Bagua, que es como el mini bypass también. Existe el bypass Sasi, que es el que a nosotros en lo particular a mí me gusta hacer mucho. Existen el bypass que es en derivación biliopancreática, que es un bypass que ya prácticamente no se hace, o se hace muy poco. Existe el bypass tipo SADI o SADIS. Entonces, existen varios y así puedo seguir. Sin embargo, la característica más importante de todos los tipos de bypass es que hacen que el alimento se salte una parte del intestino. Es decir, nosotros tenemos en nuestro cuerpo alrededor de 6 metros de intestino y esos 6 metros nos sirven para absorber todos los nutrientes. Sin embargo, en el bypass gástrico hacemos una conexión del intestino al estómago en diferentes formas para que el alimento pase directamente a las partes más distales del intestino, de tal manera que no se absorbe todo el alimento. Y esto provoca, pues, pérdida de peso y disminución o remisión de algunas enfermedades o comorbilidades. Pero también puede provocar deficiencias nutricionales si el paciente no se suplementa de manera adecuada. La otra característica de todos los bypasses, que también es muy importante, es que cuando el alimento pasa a través del intestino y toca la parte final del intestino, desencadena la producción de una serie de hormonas muy importantes para el buen funcionamiento de tu cuerpo. La adecuada pérdida de peso, el aumento del metabolismo, la disminución del apetito y la disminución de la glucosa en el cuerpo. Entonces, estas son las dos características bien importantes de los bypass gástricos. Una mala absorción, es decir, que no se absorbe todo, y por otro lado, el componente hormonal. El bypass gástrico, en todas sus modalidades, es una cirugía que se realiza muy frecuentemente en el mundo. Es el segundo procedimiento que más se realiza con más frecuencia en el mundo desde el punto de vista bariátrico, solo después de la manga gástrica, que hoy en día ocupa el primer lugar. El bypass gástrico es un procedimiento que se realiza en aproximadamente 1 hora a 2 horas dependiendo del tipo de bypass gástrico que se haga. Es un procedimiento de bajo riesgo. Aproximadamente el riesgo del bypass es alrededor del 4%, es decir, muy similar al riesgo que tiene una cesárea, para que tengan una idea. Los riesgos del bypass pueden incluir infecciones, sangrados, fugas, obstrucciones. Son riesgos muy raros que se presenten, pero bueno, en el raro caso de que se presenten, se pueden tratar, se pueden corregir, se pueden curar. Son riesgos que bueno, uno tiene que comentar, aunque sean raros, anecdóticos, poco frecuentes, uno los tiene que decir. El bypass gástrico requiere suplementación a largo plazo, es decir, hay que tomar vitaminas, minerales y proteína. Y a diferencia de la manga gástrica, en el bypass gástrico hay que tomar más cantidad y más dosis. Hay que tomar multivitamínico, hay que tomar complejo B, hay que tomar biotina, hay que tomar calcio y vitamina D y hay que tomar proteína. Eso se pueden tomar vía oral, se puede inyectar, se pueden dar en gomitas, se pueden dar en diferentes formas o presentaciones, pero hay que consumirlos. ¿Cuánto tiempo se deben de consumir? Depende del tipo de bypass, hay que consumirlos
de 6 años o más tiempo. En algunos grupos, en algunos centros, lo recomiendan para toda la vida, lo cual está perfecto. En algunos grupos les decimos, bueno, puedes tomarlo por 6-7 años y después, dependiendo de tus estudios, de cómo te sientas, podemos ir bajando o subiendo la dosis de alguno de los multivitamínicos o incluso eliminando los multivitamínicos. Entonces, pero definitivamente hay que tomar suplementos nutricionales. ¿Cuánto peso puedes perder con el bypass gástrico? También es la pregunta una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes, y a mí me gustaría primero responderla de la siguiente manera. El bypass gástrico es una excelente cirugía para pérdida de peso. Sin embargo, no es mágica, es decir, requiere que el paciente ponga de su parte. Algunas personas piensan que con el bypass gástrico no voy a hacer nada, me voy a descuidar y voy a bajar de peso. No voy a hacer nada, me voy a descuidar y ya nunca voy a volver a subir de peso. Esto desafortunadamente es una mentira. Ojalá y eso existiera, ojalá y eso fuera verdad, pero no pasa así. Con manga gástrica, con bypass gástrico, es necesario cuidarse, seguir adecuadas indicaciones en términos de alimentación y hábitos. Sin embargo, de manera estadística podemos decir que una persona que tiene un índice de masa corporal entre 30 a 40 va a perder entre el 80 al 100% de su exceso de peso. O sea, puede llegar a perder todo su exceso de peso y llegar a su peso ideal. Una persona que tiene un índice de masa corporal entre 40 a 50 pues va a perder entre un 60-70% de su exceso de peso a el 90% de su exceso de peso. Es decir, muy probablemente no llegue a su peso ideal, pero se va a quedar muy cerca de su peso ideal. Y bueno, y con excepciones, si le echa muchas ganas, pues sí puede llegar a su peso ideal. Y finalmente, las personas que tienen un índice de masa corporal más alto, como de 50, 55 o mayor, con el bypass pueden llegar a perder entre el 60% de su exceso de peso al 80% de su exceso de peso. Es decir, va a ser más difícil que lleguen a su peso ideal, pero van a haber perdido mucho peso antes, lo cual va a hacer que se sientan muy bien consigo mismos y que logren ese beneficio que estamos buscando, que es la pérdida de peso y el aumento en la calidad de vida. La posibilidad de reganancia de peso en el bypass gástrico, como lo mencionamos anteriormente, pues existe, es decir, si el paciente no se cuida, pues tiene riesgo de volver a subir de peso. Afortunadamente, la probabilidad de volver a subir de peso con el paso de los años no es alta, pero sí es importante, es decir, 10 a 20% de los pacientes que se hacen un bypass gástrico después de los 5 años tienen riesgo de volver a subir de peso si sus hábitos no han mejorado, sobre todo desde el punto de vista de alimentos grasosos o alimentos con mucha cantidad de dulce, y sobre todo alimentos que son blandos como líquidos, helados, pasteles, chocolates. Son los alimentos que peor resultado dan en los pacientes con bypass o también con manga gástrica. Entonces es importante también mencionarlo. Finalmente, si tú eres un paciente que está interesado en un procedimiento bariátrico, es importante que veas cuál es el mejor procedimiento para ti y puedas escuchar de tu cirujano, de tu cirujana, de tu equipo multidisciplinario, los beneficios, riesgos, pros, contras, tanto del bypass gástrico como de la manga gástrica.